Reflexión, Evangelio, domingo 3 de noviembre de 2019, 31º domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Hoy se nos presenta esta historia, esta palabra, donde se nos muestra a Zaqueo. Zaqueo era un publicano. Vamos a ir por partes. Primero, dice que Jesús entró en Jericó. Dicen que Jericó es la ciudad de las palmeras, es decir, tal vez una bonita población. Y dice que, pero que era pequeña, porque dice que iba atravesando la ciudad. O sea, iba recorriéndola toda. En eso un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Tenemos las dos cuestiones. Publicano, es decir, cobraba impuestos para Roma y era jefe de publicanos, mejor dicho, era de estatus más alto. Y rico, es decir, apegado a sus bienes, apegado a las riquezas, apegado a todo lo que poseía. Parece ser que Zaqueo escuchó hablar de Jesús y al escuchar hablar de Jesús, pues sintió inquietud. ¿Sí? Quería saber quién era él, porque seguramente habían hablado de sus milagros, de la forma como enseñaba, de la mucha gente que lo seguía. Y este hombre, que al parecer su mundo era esto, los negocios, el dinero, el poder, seguramente el placer, la riqueza, los bienes, se sintió inquieto por saber quién era ese Jesús del que hablaban. De pronto ese vacío interior que tenemos la mayoría de las personas empezó a inquietar a Zaqueo al querer saber quién era él y de verdad si era lo que decían de las cosas que decían de él. Dice que trataba de verlo, pero no lo lograba, porque tenía una pequeña dificultad, y era que era bajo de estatura. Esto pues puede mirarse desde dos puntos de vista. Bajo de estatura, pues desde lo físico, pero también tal vez, es decir, se muestra como una incapacidad que tiene Zaqueo para poder realmente superar la dificultad. Sin embargo, dice que corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo porque tenía que pasar allí. Y decir que Zaqueo no se quedó ante la dificultad. O sea, él pudo haber dicho, soy bajo de estatura y entonces no voy a poder subir. Sin embargo, se atrevió a dar el paso y superar la dificultad. ¿Cuántas veces nosotros, frente a los problemas, a las situaciones que se nos presentan, lo primero que hacemos es salir corriendo? Lo primero que hacemos es huir de la dificultad y dejarnos agobiar por el problema. Este hombre, pues a pesar de ser pagano y de no tener tal vez ninguna cercanía con la religión de los judíos, sin embargo, pues él estaba en ese momento decidido a conocer a Jesús. ¿Cuántos nosotros estamos realmente decididos a conocer a Jesús y hacer lo que sea con tal de conocerlo, con tal de amarle, con tal de servirle? Este hombre lo hizo. Dice entonces que Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Jesús es el hombre Dios que precisamente llegando a ese lugar levantó los ojos. ¿Y qué significa esto, levantar los ojos? Es decir, lo miró. Y una mirada de Jesús, como dice la predicación, es la que puede transformar para Dios un corazón endurecido. Y además de la expectativa que tenía Zaqueo acerca de quién era Jesús,
Pues el que él se fijara fue una gran revelación, porque pudo entender que necesitaba tener un encuentro personal con este hombre para que le transformara la vida. Dios siempre levanta sus ojos hacia nosotros, nos busca con su mirada, con su corazón, y quiere que nosotros de verdad nos convirtamos. Lo llama por su nombre, es decir, puede que lo haya conocido, puede que le hayan dicho quién era. Seguramente también ya tenía fama Zaqueo. Y le dijo, date prisa y baja, porque es necesario que yo hoy me quede en tu casa. Es decir, hoy entre en tu vida, entre en tu habitación, entre en tu realidad. ¿Será que estamos esperando que sea el mismo Señor quien nos diga eso? Pues nosotros tenemos que hacer como Zaqueo, buscar la forma de encontrarnos con Él. Pero qué maravilla que el Señor ojalá nos pudiera decir a cada uno personalmente, hoy me quedo en tu casa. Y nos lo dice, pero muchas veces nosotros no somos capaces de escuchar. Y dice que Él se dio prisa en bajar y bajó muy contento, lo recibió. También nosotros tenemos que entrar en esa sintonía. Abrir el corazón para recibir a Jesús en la Eucaristía, en la palabra, en todas las formas a través de las cuales Él se manifiesta. Pero lo de siempre, dice que todos, ese todos nos dice que posiblemente entre esos también estaban sus propios discípulos que venían con Él. ¿Cómo es posible que va a hospedarse en la casa de un pecador? Y recuerden que ya Jesús lo había dicho, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Y este hombre necesitaba de la presencia de Jesús. Y nos lo revela lo que viene a continuación. Jesús logró tal impacto en su corazón, en su vida, que este hombre enseguida responde así. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, lo restituyo 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y eso es lo que no hemos entendido muchas veces cuando Dios se acerca al corazón de aquellos que aparentemente no tienen ya salvación. Dios salva los corazones, Dios salva las vidas, Dios salva a todos aquellos que necesitan de su presencia. Y dice que esta fue la respuesta de Zaqueo. Mira, Señor, la mitad de mis bienes las doy a los pobres. Es decir, la consecuencia de que Jesús entrara en su vida, entrara en su corazón, entrara en su familia, en su casa, es que este hombre se va a despojar. Un hombre rico, apegado a los bienes, va a dar la mitad de lo que tiene a los pobres. Y a los que haya defraudado, a los que haya engañado, los va a restituir hasta 4 veces. Esto solamente lo puede hacer Jesús cuando entre en la vida de las personas, en nuestra historia. Ojalá muchos de los que son ricos, apegados, sean materialmente ricos, materialmente pobres. Realmente ojalá podamos ser capaces de devolver lo que hemos defraudado, lo que hemos dañado. Y sobre todo pensar en que lo más importante es que Jesús ha llegado a nuestra vida y que con Él la salvación. Y la salvación no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Pidámosle al Señor Jesús que nosotros podamos entender que Jesús, el Hijo del Hombre, ha venido no solo por los enfermos, no por los sanos, sino por los enfermos, y ha venido a salvar. Y a salvar especialmente los que están perdidos. Tú y yo hemos estado perdidos. Y tal vez hay gente que está más perdida que nosotros y necesitamos ser instrumentos para alcanzar, para que Jesús los alcance y les brinde su salvación. No perdamos la oportunidad de vivir una experiencia de encuentro con el resucitado, hacer todo el esfuerzo posible para poder encontrarnos con Él y así recibirlo en nuestra casa, y que al recibirlo en nuestra casa toda nuestra vida sea transformada, renovada, nuestra existencia. Hermanas y hermanos, abran el corazón a Jesús,
abran las puertas de su casa, de su vida, de su familia, para que Él la transforme y la renueve. Y sobre todo para que Él le dé la justa proporción y el justo valor a todas las cosas, especialmente a lo material. Y así podremos dejar que Jesús nos salve, nos libere y nos sane. Pidámosle eso al Señor y dejémonos amar por Él. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.